Sobre todo en 2020 hubo 500 ciberataques al día, el 50 y pico % de las empresas del año pasado en España sufrieron un ciberataque. Al criminal le sale un botoncito que dicen, hey, una alerta, este servidor con esta IP, con este identificador, ha dado positivo. Mucha gente que tiene miedo de hacerse Bizum, que en la actualidad es algo como muy es por miedo a que les estafen y les roben el dinero. Cuando tú aceptas las cookies en una página X, cualquiera que Sí. entres, ¿dónde saben esas cookies? Algo, los periódicos ya están metiendo que si no aceptas las cookies de terceros y en general todas las cookies tienes que pagar 30 euros al mes de suscripción. Los atacantes utilizaban una técnica que se llama cambio de SIM o SIM swapping, que era, te hacían un duplicado de la SIM y cuando te llegaba el mensaje pues lo interceptaban y lo ponían. Siempre cuando entramos a internet aceptamos cookies, entramos a páginas que seguramente no hemos debido de entrar ahí y aceptamos cosas que realmente no sabemos dónde van nuestros datos. El día de hoy vamos a hablar toda esta parte de la ciberseguridad, la parte forense dentro de la informática, que creo que es importante porque, como digo, o sea, muchas veces incluso yo he aceptado datos sin saber dónde van estos datos, sin saber quién los maneja estos datos. Así que, primero que nada, quiero darte las gracias, Jacabis, por venir a este podcast, por hablarnos de ciberseguridad y todo lo que nos vas a contar sobre este mundo. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. La verdad que yo, como te dije, estoy encantado de venir a divulgar siempre que pueda ser, pues bueno, de una manera obviamente natural y ética. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis sobre ciberseguridad, forense digital, ahora lo explicaremos para mucha gente que no conoce lo que es el forense, y en general el hacking y todo esto, pues obviamente es algo que llevo haciendo muchísimos años y que me encanta divulgarlo, ¿no? También para que la gente pues coja un poquito de conocimiento. La primera pregunta con la que me gustaría empezar, como dije, creo que la ciberseguridad es algo que tenemos que tomar mucho más en serio, y me gustaría preguntarte por qué empezaste, o sea, ¿cómo descubriste que tú querías saber dónde van nuestros datos o el mundo de la ciberseguridad en general? Sí, a ver, es una pregunta que me han hecho mucho y ya más o menos cada vez la voy enfocando un poquito más porque es una pregunta tan amplia y tan subjetiva en este caso porque hay mucha gente que empieza de una manera, otros de otra. Yo en mi caso empecé más o menos, yo ahora tengo 24 años, empecé a los 14, 15 años más o menos, creo que estaba acabando tercero de la ESO. Y bueno, yo soy una persona que siempre me han gustado los videojuegos, o sea, al final, pues, para los que somos un poco frikis, siempre hemos tenido un ordenador, siempre hemos tenido una consola y ha dado la casualidad de que a mí, pues, siempre me ha gustado ir un poco más allá, ¿no? No solo jugar al videojuego, sino entender por qué el personaje hace esto o por qué el personaje hace lo otro, ¿no? Entonces ahí ya entras un poco a ver desarrollo de videojuegos y dentro de desarrollo de videojuegos, pues te vas dando cuenta que los videojuegos están hechos de código y ese código se puede hackear, se puede, entre comillas, ¿no? O se puede utilizar de otra forma para que tú tengas ventaja contra otros jugadores. Entonces, pues yo empecé un poquito por ahí, investigando, viendo las opciones que había también para conseguir a lo mejor programas piratas. Un poquito como, bueno, pues mucha gente ha empezado. Pero enseguida ya me decanté más por la parte, porque yo estudié informática, ¿vale? Hice ciclos formativos, hice el grado hice bachillerato, grado superior, y a partir de ahí pues estaba entre elegir una carrera o tirar ya por ciberseguridad, porque ciberseguridad cuando yo estaba estudiando no había ningún grado universitario. Todo eran másters y tendría que haber hecho una ingeniería y son 4 años que sinceramente yo creo que los hubiera perdido, ¿no? En este caso. Entonces me metí en un curso de especialización de ciberseguridad que era como un máster de ciclos formativos. Primera promoción, bueno, salió un poco ahí, sí se podría decir, porque pues bueno, al ser la primera promoción la gente no estaba muy preparada y a partir de ya tener una base de informática y un poquito de ciberseguridad, ahí empecé a dedicarme constantemente al estudio autodidacta, ¿vale? En nuestro campo es mucho autodidacta, ahora sí que hay muchísimo más recurso, pero no estoy hablando desde hace mucho, 2018-2019 era complicado que hubieran cursos de buen nivel, ahora ya empiezan a haber en cuanto a ciberseguridad todos los campos, ¿vale? Tanto hacking ofensivo, defensa y forense, ¿no? Que son como los campos así más destacables. Hay muchos más, en ciberseguridad hay muchísimas especializaciones de una cosilla. Pero bueno, así a grandes rasgos pues tenemos esos 3. Y nada, pues yo tuve un profesor de forense en este curso. No sé si conocéis el antivirus de ESET, no de antivirus, el del robot. No sé si os suena. Yo sí, explícaselo a Diego. Bueno, es un antivirus muy conocido que tiene como la imagen... Bueno, Avast seguro que a lo mejor os suena. Sí. Pues ese es uno de pago
que tiene como un robot. Bueno, lleva muchísimos años. Creo que llevará desde el 99-2000. Verde. Sí, justo. Estaba en mi tablet de la comunión. Sí. Bueno, es un antivirus que al final es poco conocido, pero para los que tengamos un poquito de conocimiento lo conocemos todos. Y mi profesor de forense, en este caso, que se dedicaba a analizar malware, a analizar virus, pues había estado trabajando durante 7 años en esta empresa. Y da la casualidad que la empresa, la sede que tiene en España, está en un pueblo perdido de la mano de Dios al lado del mío, que yo soy de un pueblo de Alicante, ¿vale? De la zona de Alcoy, no sé si os suena. Pues sí. Bueno, pues entonces está en Onteniente, ¿no? Esta empresa. Y dio la casualidad que yo donde estaba estudiando, pues esta persona se dejó la carrera profesional en este caso, estaba cansado y le apeteció pues dedicarse a la docencia. Y bueno, pues la verdad que me inspiró muchísimo. Es el típico profesor, no sé si os ha pasado a vosotros, de que estás en un momento de tu vida que te tienes muchas ganas de aprender, que ya no estás estudiando de forma reglada, que no estás obligado a ir a ningún lado y tienes muchas ganas de aprender. Los otros profesores están dando clase por dar clase y tienes ese que sí que tiene la chispa, ¿no? Y entonces a mí me pasó un poco eso. Él se dedicaba al forense, me impartió forense y aunque era un nivel básico, me dio muchos recursos, ya hablando con él fuera de clases, para aprender de forma autodidacta. Y ahí es donde empecé yo mi carrera a tope, a dedicarme a estudiar, pues eso, 8 o 10 horas al día. O sea, al final era mi pasión, ¿no? Y cuando es tu pasión y estudias, pues es que no te cuesta nada. Y de ahí pues ya... ¿Crees que actualmente existe más formación en escuelas como privadas o tú pagar un curso, por ejemplo, de 5.000 a tú ver, por ejemplo, ahora mucha gente hace contenido en YouTube, en TikTok sobre este tipo de cosas, también de muchos otros campos, pero ¿crees que puedes aprender más y practicar por tu cuenta con YouTube o yendo a una escuela y pagando tal cantidad? Depende mucho. Yo he ido analizando poco a poco porque hay mucha gente, yo antes tenía el pensamiento de decía, vale, autodidacta, las carreras no sirven absolutamente nada, la universidad es un fraude. Poco a poco he ido analizando cómo, porque al final, al ser creador de contenido, también me llegan, lo he dicho, miles de mensajes al mes de cómo empezar en ciberseguridad, que es la pregunta que más me dicen, o sea, la que más. Hay como un boom ahora, hubo un boom cuando yo empecé y ahora hay como otro, ¿no? Después del COVID. Y depende mucho, en este caso habría que analizar mucho quién hay detrás. Yo me he dado cuenta 100% de eso. Al final, cuando algo tiene mucho gancho, mucha repercusión, la gente también aprovecha. Entonces hacen muchos cursos que al final son microestafas, porque sí que te enseñan conocimiento, pero te estás cobrando, o sea, estás pagando 5.000 euros, que es una barbaridad de dinero, para una formación que tampoco es tanto y después encima te enganchan con un marketing, con un mensaje de marketing para que introduzcas al curso de que vas a salir con trabajo. Y luego es mentira. O sea, hay mucha gente que sí que sale con trabajo, pero no gracias a ese bootcamp, sino porque se lo merecen o porque se lo han ganado, ¿no? En este caso, porque han tenido una entrevista pues que les ha ido bastante bien. Entonces, hay muchos cursos privados de estos que a mí no me suelen gustar mucho. Ahora, hay muchísimo más recurso que cuando yo empezaba, que me comentabas tú, ¿no? Hostia, si yo hubiera tenido la oportunidad ahora que existe una carrera de ingeniería en ciberseguridad, yo no soy muy fan de las ingenierías, pero a lo mejor hubiera sacrificado pues, las horas que tuviera que estudiar de matemáticas y física por llegar a ser, pues bueno, tener un título de ingeniero. Que si queréis lo comentamos, que en ciberseguridad los títulos dan un poco igual. Pero bueno, en este caso, pues sí, además me planteo algún día volver a estudiar otra vez en alguna ingeniería, aunque ya pues con el nivel que tengo tendría que estudiar matemáticas y física y poca cosa más, ¿no? Pero sí, obviamente hay que analizarlo. Yo diría que autodidacta se aprende mucho más. Si tengo que llegar a una conclusión, autodidacta se aprende mucho más. Tenemos muchísimos recursos gratuitos y de pago que están bien a día de hoy. Has hablado de las preguntas frecuentes que te hacen y yo quiero saber los ciberataques frecuentes que te encuentras tanto en individual como en empresas. Vale. Es interesante esta pregunta porque lo has remarcado muy bien, ¿no? Lo de individual y empresas no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? En cuanto a individual, me río porque me llegan comentarios muy, muy graciosos desde gente, pues al final que ya no es que hayan sufrido un ciberataque, sino que quieren hacer un ataque a sus parejas porque quieren espiar el móvil o quieren, por ejemplo, pues yo que sé, en Latinoamérica hay muchos celos. Yo la verdad no lo entiendo, pero sobre todo son gente de LATAM en este caso y me suelen pedir eso, pues ¿me podrías hackear esto, tal, no sé qué? Obviamente yo eso nunca lo voy a hacer, primero porque es ilegal y después porque no conozco a la persona. Y en cuanto a ataques que reciben, sí que recibo mucha gente de estafas, vamos, a nivel de usuario muchísimo, phishings que se suelen nombrar, es decir, te envío un correo electrónico haciéndome pasar por X y te envío un enlace malicioso que ahí tú caes y te robo las credenciales.
de Instagram, me han robado la cuenta de Facebook, me han robado la cuenta de Instagram a nivel de usuario. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos una empresa de huella digital para sobre todo personas que tienen exposición a Internet, ¿vale? Ya sean streamers, youtubers famosos, futbolistas, cualquier persona que sea punto de entrada a Internet, pues nosotros tenemos una empresa que intentamos securizarlos. ¿Cuáles son los casos que nos pasan normalmente? Pues como comento, phishing y sobre todo intento de suplantación de identidad, ¿vale? Que es intento por algunos métodos que también se utiliza phishing, cogerte la identidad para poder suplantártela en, pues yo soy esta persona, como tengo cierto renombre, voy a hacer ciertas cosas maliciosas o hasta abrirte casas de apuestas, cuentas de bancos, pedir préstamos a tu nombre, todo esto, ¿no? Pero a nivel de usuario bajo, yo creo que son robo de credenciales a poder ser. O sea, los atacantes buscan siempre eso. Ahora, el doble factor, me imagino que sabéis lo que es el doble factor, ¿no? Me suena. Doble factor de autentificación. El los dos pasos. Sí, 2 pasos. Sí. Hay mucha gente que utiliza el SMS, va siendo más seguro el SMS, pero bueno, a veces los atacantes utilizaban una técnica que se llama cambio de SIM o SIM swapping, que era, te hacían un duplicado de la SIM y cuando te llegaba el mensaje, pues lo interceptaban y lo ponían, ¿no? Cuando ya tenían tus credenciales. Pero bueno, los bancos llevan cogiendo un poquito más de seguridad, por suerte, y a día de hoy que te robe dinero es más complicado. Hay muchos softwares, obviamente, y malwares sofisticados que lo hacen sin ningún tipo de problema, pero para el usuario promedio es algo que no suele pasar. Ahí la parte que dices que, por ejemplo, de LATAM te suelen pedir o ves que la gente quiere como que esa parte de hackeo más intenso. Yo aquí quiero preguntarte por la parte del hacking, mejor dicho, Blue Team y Red Team. Vale. ¿Qué papel juega cada uno? ¿Quién ataca? ¿Quién defiende? Vale, te contesto a eso, pero me falta contestar lo de las empresas. Vale. Es que sé que me enrollo mucho, lo No, siento, no, pero intento que nada. todo el mundo lo entienda porque es algo tan técnico Me estoy que enterando hasta yo, que no sé ni quitar Claro. las notificaciones del WhatsApp, pues a ver. intento yo explicarlo porque mucha gente, cuando nosotros hablamos, yo por ejemplo hago directos en Twitch explicando y todo esto, claro, ahí hablo con un lenguaje un poquito más técnico, Claro. pero aquí obviamente en un podcast pues tengo que intentar más, desglosarlo más para que todo el mundo lo entienda. Para que Diego se entere, porque yo Justamente. voy bien con las terminologías. Justamente. Pues bueno, en cuanto a nivel empresarial, lo más conocido, y seguro que lo conocéis, es el ransomware y también, obviamente, pues intentar... Bueno, se hace ahora las técnicas de doble estafa, no, doble coacción, que es te intento hackear toda la empresa con un ransomware y después te cojo todos los datos de tu empresa para venderlos en páginas de la Deep Web y así pues extorsionarte. Doble extorsión, perdonad, Vale. que se me había olvidado, ¿no? Y entonces pues es lo que suelen hacer los grandes APTs, que son como los grupos cibercriminales de persistencia, que tienen ciertos virus, ciertos malwares que van distribuyendo muy potentes y normalmente pues están financiados por gobiernos, de hecho. O sea, te puedes encontrar muchos o bandas en general, pero bueno, yo cuando estaba trabajando en la empresa de respuesta de incidentes, esto lo he comentado varias veces, de que pues yo que sé, grupos criminales financiados por Corea del Norte o Rusia, te encuentras muchos. Y bueno, al final es que ellos tienen impunidad absoluta y pues bueno, obviamente es una de las maneras de financiarse, ¿no? Sobre todo Corea del Norte, que no tiene ningún tipo de externalización en cuanto a comercio ni nada, pues es una manera que ellos utilizan de financiarse, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que podríamos hablarlo muchísimo tiempo y experiencias que yo he tenido y mil cosas, pero en cuanto a los ciberataques de empresas, pues es que yo diría que el más común o el que más intentan buscar es o exfiltración de datos, por alguna vulnerabilidad te intento sacar los datos de la empresa para venderlos porque son interesantes, ya sean empresas o grupos de ciberinteligencia como el CCNC, el CNI, etcétera. O el INCIBE, por ejemplo, aquí, que son así los 3 grupos más conocidos de ciberseguridad, de inteligencia de España. Y también, pues, obviamente, organigramas públicos. Han habido muchas filtraciones de datos de, yo qué sé, partidos políticos, no sé, páginas web del gobierno. Al final es algo que no se le ha dado tanto cariño en cuanto a la seguridad y estamos hablando de datos que son súper críticos y para los atacantes, obviamente, pues es una mina de oro de sacar dinero para vender todo eso, porque hay mafias que obviamente los compran. Y por ejemplo, pasando esta parte del Blue Team y Red Team, ¿qué función cumple cada uno? ¿Quién ataca a quién? Porque esto lo he escuchado muchas veces. Sí. ¿Cómo va esa parte? Más o menos el Red Team en este caso son los que atacan, ¿vale? Red Team tiene un color rojo, pues no lo sé por qué, pero bueno, obviamente le identificaron con ese color, rojo-azul. Azul defiende y rojo ataca. Además también puede ser por como la intensidad del color, ¿no? El rojo normalmente suele ser más intenso. Claro. O sea, al final
es como ataque, ¿no? O a lo mejor lo puedes algo percibir. impactante, Y el azul es como más tranquilo, pues al final son diferentes paletas de colores y yo creo que lo cogieron por ahí. Pues el Red Team, hay que diferenciar, mucha gente confunde el Red Team con Pentester. No es lo mismo el Pentester que el Red Team, ¿vale? El Red Team es un equipo, como bien dice la palabra, que se dedican dentro de una empresa a organizar tácticas para poder, pues bueno, hacer pruebas de penetración de la propia seguridad de la empresa. Y el Blue Team intenta mitigar todos estos ataques y saber cómo analizar lo que está pasando para, si entra algún cibercriminal, pues ya más o menos tener una ruta de saber lo que hacer. Todo esto simplemente es un simulacro. Muchas veces nosotros lo hacemos. Cuando estamos trabajando, pues a lo mejor vienen los bomberos y hacemos un simulacro. Pues los equipos de estos son constantemente simulacros todos los días. O sea, ellos utilizan técnicas que podrían utilizar los cibercriminales, el Red Team, y el Blue Team pues intenta parar, intenta analizar, intenta ver lo que está pasando y sobre todo, en cuanto llegue un ataque similar, bloquearlo y eliminarlo. Entonces vas a tener mucha más facilidad si practicas que si no. Si no practicas, te va a llegar todo nuevo. Si estás practicando constantemente, al final la gente de Red Team está formada para atacar como un criminal. Claro. O sea, utilizamos las mismas técnicas cuando trabajamos en Red Team que los criminales. O deberíamos de hacerlo, vamos, porque es como poner a prueba tu seguridad. Y el equipo de azul pues defiende, obviamente. Yo quiero volver un poco a la pregunta que te he hecho antes. Creo que nuestra generación peca mucho de, por haber nacido con un teléfono en la mano, creer que todo el mundo sabe de un poco de seguridad o de redes sociales. Yeah. Mi madre, que tenían teléfonos fijos y ya está, ¿qué consejos las puedes dar para que no la estafen? Muy buena pregunta, porque es que sobre todo el target más común de los criminales que suelen estafar a personas son personas mayores. Abusan del descontrol que tienen en cuanto a la tecnología, ¿no? A día de hoy, pues, no sé si es vuestra madre, mi madre tiene un iPhone. Ahora entraremos si es más seguro un iPhone o no, pero bueno, una estafa es una estafa. Quiero decir, si tú te descargas cierta cosa o estás enviando cierta cosa a un banco porque crees que es una persona que no es, pues es lo que hay. ¿Qué recomendaría yo? Obviamente, lo primero, que no cojan números de teléfonos que no tienen guardados. A veces parece que no, pero es algo que solemos hacer mucho. Yo, si no está guardado y no es una persona que me llama muchas veces, no contesto. O lo tengo, por ejemplo, en un iPhone hay una opción de lista de favoritos y solo tengo que me llamen mis favoritos. Okay. Claro. O llamo yo, si veo que es un número tal, o si veo que alguien me llama y no me habla por WhatsApp, normalmente no contesto de vuelta. Porque puede ser que, no sé, que esa persona que quiere. O sea, al final, si una persona quiere contactar contigo y tiene tu número, te puede enviar un mensaje por WhatsApp perfectamente, si te llama y no contestas. Pues al final, obviamente, pues tener a todo el mundo agregado y cuando veas un número también un poco raro de otro país, siempre, pues obviamente ir con mucho cuidado. Eso en cuanto a teléfono. Servicios, Gmail, email, pues ir con mucho cuidado. Ahí una persona mayor pues tendría que más o menos saber qué es un email verídico, qué no es un email verídico. Hay que dar formación. El problema es que hay que concienciar y eso es complicado. Porque una persona mayor no entiende tanto como vosotros o como la gente joven en general. Entonces, si tú ves una URL, que una URL es el destino en este caso, que no es algo común, que no es facebook.com, sino que es facebook. No sé qué, net, que podría ser porque facebook.net es lícito, pero yo qué sé. Facebook con un 0, ¿vale? Que eso hay que fijarse bien. O tiene un prefijo antes de Facebook, ¿vale? Que no es algo obviamente lícito. Pues tú te tienes que fijar bien porque puede ser que estés cayendo en un phishing. Ahí ponen las credenciales y te las roban. Entonces... Pero, por ejemplo, en eso que dices del número, si es yo que sé, estás buscando trabajo y te llama un número. Bueno, pues es que hay criminales que se aprovechan. De hecho, ayer me llamaba un amigo mío que me dijo, tío, me he puesto en contacto con una persona de LinkedIn y me ha pedido el DNI. Y yo, ¿te ha pedido el DNI? Y yo digo, pero se lo habrás pasado pixelado. Sí, como tú me dices. Y yo, bueno, menos mal. Claro, si te pasa, tú pásale el DNI sin problema pixelado, ahí ya no te puede suplantar la identidad. Si no sale tu cara bien y ya no le hablo más. Qué casualidad. Qué maravilla, yo también quiero ser tu amiga para que me digas este tipo de cosas. A ver, cualquier cosa, ya sabéis que... Pero yéndonos, por ejemplo, a las películas Hollywood, todo este tipo de cosas. Ahí hay que matizar porque no hay mucha cosa real. Por eso te digo, o sea, hay, por ejemplo, justo lo que acabas de decir, te mandan algo pixelado. Según Hollywood, existen programas que te quitan ese pixel y te... No, eso es mentira. A ver, con inteligencia artificial todo se podrá. Quiero decir, está avanzando mucho y obviamente ya no solo eso. Por ejemplo, ahora los bancos piden la verificación con cara. Es decir, que tú te hagas una foto y enseñes el DNI con la mano
y bueno, pues obviamente que se vea tu cara y el DNI. Pues bueno, dentro de poco me imagino que... bueno, yo ya he visto cosas de, por ejemplo, yo soy una persona que tiene, ¿cuántas horas? 1000 horas a lo mejor en internet publicadas o 2000. O sea, tienes contenido para hacerme un deepfake, el que quieras. Entonces, si va aumentando la IA, pues habrá algún día que con mi cara obviamente puedan hacer una suplantación de identidad si consiguen mi DNI. También me viene a la cabeza una anécdota, no será así 100%, de un... No era el empresario como tal, pero era la persona que está con el empresario mano a mano. Y le llamó el supuesto empresario para decirle que tenía... ¿Tú te sabes esa historia? ¿La puedes contar mejor? Más o menos, a ver, me imagino que sea como un fraude del CEO, ¿no? Le llamó... O sea... Era la misma voz que el empresario que le habían hecho con la IA y le dijo que tenía que hacer una transacción económica de millones de euros. En la voz es mucho más sencillo, claro. La voz ya está al orden del día. Lo podéis ver. Hay muchas aplicaciones que te replican perfectamente la voz. O sea que a día de hoy ese caso sí que se podría hacer. Y teniendo el contexto del trabajo remoto que se ha puesto más en auge después de la pandemia, ¿se han encontrado más casos de ciberacoso y ciberataque? Más. O sea, desde que pasó la pandemia, lo exponencial que ha sido los ciberataques, no sé cuánto habrá sido, pero la gráfica tendría que hacer, vamos, en vertical. Obviamente, o sea, sobre todo en 2020 hubo, no sé si fueron, no sé, ¿cuántos fueron? ¿500 ciberataques al día o 600 a España? Bueno, un dato curioso, más de la mitad de las empresas, creo que era el 50 y pico % de las empresas del año pasado en España sufrieron un ciberataque. Más del 55, 56 creo que era. O sea, imaginaros. Estamos hablando más de la mitad. Claro. Y más del 99, o sea, esos ataques que hayan tenido algo de éxito. Ya. Pero el 99,9% han recibido mínimo un ataque. O sea, todas han recibido por lo menos una petición maliciosa, un intento de algo. O sea, al final por estar en internet ya estás expuesto. Y eso obviamente no es que haya un criminal que esté intentando ir a por ti, es que hay bots que se programan para que escaneen todo internet y obviamente miren una vulnerabilidad concreta que puede estar en tu servidor y la explotan automáticamente. Y entonces ahí al criminal le sale un panel, un botoncito que dicen, hey, una alerta, este servidor con esta IP, con este identificador, ha dado positivo. Y a partir de ahí ya entran. Claro, es que por eso siempre hay que tener lo que está expuesto a internet, siempre hay que tenerlo súper controlado y súper seguro y actualizado. Importante. Me viene a la cabeza también... He escuchado a mucha gente que tiene miedo de hacerse Bizum, que en la actualidad es algo como muy por miedo a que les estafen y les roben el dinero, pero tanto mis padres como gente de mi edad. Pues que no tengan miedo, obviamente Bizum es algo bastante seguro, o sea, que no haya ningún problema, vamos, que no tengan ningún problema, al final es una transacción que va por un protocolo específico, de hecho Bizum se creó hace muchísimos años en Estados Unidos, tiene otro nombre, pero lleva muchísimos años. Y es una transacción pues simplemente momentánea que creo que tarda 2-3 segundos como mucho o menos. Al final es una cosa que está súper auditada. O sea, a día de hoy interceptar un Bizum es imposible porque va cifrado con una encriptación. En principio creo que es RSA de 256 bits, pero bueno, de eso es algo técnico que tampoco voy a comentar. Es seguro, ¿vale? Ya está. O sea, podéis haceros Bizum que no hay ningún problema. Papá, hazte Bizum, por favor. Pasándonos, a ver, yo quiero hacerte con lo que dije al principio. Cuando tú aceptas las cookies en una página X, cualquiera que entres, ¿dónde saben esas cookies? Depende. Hay cookies que son obligatorias por ley y después hay cookies de terceros. ¿Qué pasa? Ahora Europa, por ejemplo, quiere meter un reglamento de que quiere prohibir las cookies de terceros. ¿Vale? ¿Qué son cookies de terceros? Estadísticas. Cookies de publicidad, estadísticas, que sí que te cogen a lo mejor el user agent. El user agent es tu identificador de navegador. Es como tu huella de navegador. No tiene tu nombre, pero te deja tu huella y tiene un registro que se puede localizar, ¿vale? De dónde viene esa petición de tu navegador. Entonces, las cookies son algo que simplemente se utilizan para almacenar información. Para que, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, una cookie de sesión, ¿para qué se utiliza? Pues bueno, para que tú, cuando te logues a tu Instagram, no tengas que constantemente poner la contraseña, porque puede ser algo cada vez que cierras una pestaña. Entonces eso se te guarda la cookie de sesión. ¿Qué pasa? Que hay cookies, por ejemplo, de terceros, que cogen analíticas, que cogen cosas. Por ejemplo, no sé si habéis leído alguna vez algún periódico online, pero los periódicos ya están metiendo que si no aceptas las cookies de terceros y en general todas las cookies, tienes que pagar 30 euros al mes de suscripción. Bueno, pues eso es porque ¿qué hacen? Negocios con tus datos, obviamente.
O sea, nada es gratis en este mundo. O sea, eso es algo que también quiero comentar. Nada es gratis en este mundo. Tenéis que tener en cuenta que todo tiene precio. Y todo lo que nos registramos, una cuenta de Google gana dinero. Es de de las compañías multimillonarias. Y todo es gratis lo que ofrece Google. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de muchas cosas, obviamente. Yo quería preguntarte, que hemos estado mencionando mucho las redes sociales, Uh-huh. ¿qué papel juegan en cuanto a exposición personal de datos de los individuos y cómo podemos protegernos de ellas? Vale, papel fundamental. O sea, quiero decir, al final el papel que hacen las redes sociales a día de hoy es el mayor, yo diría, vector de entrada para un cibercriminal. O sea, en este caso que lo utilizan, ¿no? Para explotar a una persona. Por eso al final nosotros vimos que creo que hay un negocio muy muy grande para proteger, sobre todo a personas que, como digo, tienen cierta exposición. Ahora, a una persona se le puede investigar a través de sus redes sociales. Yo puedo coger tus redes sociales y saber, bueno, dónde vives, al final más o menos, o sea, quiero decir, se puede sacar muchísima información. Nosotros, cuando hemos hecho perfil, hacer una perfilación que nosotros llamamos, en este caso utilizando técnicas de OSINT, ¿vale? Que es obtención de información pública que está en internet, en redes sociales, pues se pueden sacar muchas cosas. ¿Dónde vives? Justamente, quién son tus padres. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo sabe, pero que te comente tu padre en un post que tiene 500.000 de likes, pues la verdad que no ayuda mucho, ¿sabes? Porque tu padre no va a tener la misma seguridad que tú. Entonces, ya sé tu padre, ya sé tu apellido, ya más o menos te tengo identificado. Se pueden buscar en muchas páginas, además, el correo electrónico que está asociado a Instagram, dónde está registrado, ¿tiene alguna filtración de contraseña? No, sí. Y ahí puedes ir tirando del hilo. Reseñas de Google también. Te tengo más o menos geolocalizado si has hecho reseñas de Google. O sea, hay miles de cosas que no nos damos cuenta y si se saben aprovechar se pueden utilizar mucho, sobre todo para investigar a una persona. O sea que técnicamente ser famoso, un personaje público, es Hay que ir algo... con mucho cuidado, claro, muchísimo. Para alguien que... O sea, a mí me sorprende porque hay mucha gente que le da igual. Bueno, y cuando nosotros les ofrecemos el servicio, pues dicen, no, a mí no me hace falta esto. No, pues no te hace falta hasta que tengas un susto. Y mucha gente, pues eso, nos ha dicho no hace falta y a las 2 semanas pues llamándonos, ¿no? Estas cosas al final están al orden del día. ¿Y por qué? Porque falta concienciación por un tubo. Al final, por eso también yo vengo a los podcasts e intento divulgar, porque falta mucha concienciación. Es algo que la gente no sabe, que seguridad y privacidad van de la mano. Seguridad y privacidad van de la mano. Y la gente, la seguridad a lo mejor le importa más, pero es que la privacidad le da igual. Hay mucha gente que le da exactamente igual su privacidad, y la privacidad, aparte de generar millones de euros, porque esos son datos que se pueden vender, también es algo que yo creo que todo el mundo debería de reservarse. Hasta yo, que soy una persona pública, intento reservarme mi privacidad, obviamente. Entonces, porque si alguien te quiere hacer daño, lo va a tener mucho más fácil que hace 50 años. Claro. Sabemos que todo el mundo estamos en redes sociales. Todo el mundo, como bien dijiste antes, esa parte del hacking, esa parte de saber los datos, saber dónde está una persona, la familia, y empezar a investigar a la persona, no es algo ya difícil actualmente con las tecnologías que tenemos. ¿Cuáles son los pasos desde cero para tú poder hackear, digámoslo así, a una persona y saber todo sobre esa persona? Bueno, pues como has dicho tú bien, hay muchos pasos para, en principio, hacer una perfilación que nosotros llamamos de una persona, ¿no? Si yo quisiera, me pusiera en este caso en el perfil de un cibercriminal, yo lo primero que haría sería ir y buscar, pues bueno, en este caso es una persona que tiene puesta su cara. A partir de ahí se podrían utilizar ciertas herramientas para analizarlo a través, pues bueno, de su Face ID en principio, y a partir de ahí pues ver si está registrado en todas las páginas que envuelven Instagram, ¿no? Hay muchas herramientas también que solo ya por el nombre te pueden sacar cosas. Si consigues el correo electrónico asociado a su cuenta, se podría también hacer otras cosas. Pero bueno, como he dicho, una investigación. O sea, una investigación, primero miras a él y a lo mejor, si él está seguro, miras su núcleo, en principio, ¿vale? Pues si su padre o su madre le han comentado en un post, ya es otro vector de entrada, ¿no? Porque al final sus padres pues serán unas personas mayores y que no tendrán tanta seguridad seguramente como su hijo, como su hija. No sé, también una vez que ya tenemos todo esto, pues ahí habría que hacer, en principio, unas técnicas de phishing, se podría decir, para intentar conseguir esta credencial, ¿no? Porque al final Instagram, ¿cómo te lo logueas? Con un usuario y una contraseña. Claro. El usuario lo sueles tener, es el ID de Instagram, por lo que ahí está fácil. Ya si más o menos lo sabes, tendrías que intentar utilizar técnicas para poder conseguir esta contraseña. Tú, por ejemplo, pues podrías enviarle un correo
suplantando a Instagram, ¿no? De que hemos encontrado como un fallo de seguridad, tienes que resetear la contraseña, le envías un panel, ¿vale? Tú creas un panel en un servidor, ya os digo, en internet, tú te compras un servidor en internet, en una cuenta de hostings, y a partir de ahí, pues haces una suplantación del panel de login de Instagram. Lo envías por correo, intentas que la URL, que en este caso son las DNS, ¿vale? Que es como las DNS, para que lo entendáis, que es interesante. Sí, he escuchado. Una IP, ¿sabéis lo que es? Sí, Sí. es la dirección de... La dirección, el DNI de un programa, sí, el DNI de un un ordenador. Pues lo que hace la DNS es enmascarar esta IP para tener un nombre. Facebook.com, por ejemplo, eso es una DNS. Claro. O sea, es un nombre de una dirección web, es una DNS, ¿vale? ¿Por qué? Porque estar poniendo 182.192.xx es un coñazo. Entonces, ¿qué hace la gente cuando se creó Internet, que era lo más fácil? Pues ponerle nombres de dominio a estas IPs. Eso es una DNS. Entonces tú, Instagram es instagram.com. Pues intentas suplantar Instagram con algo que se parezca. Te compras, por ejemplo, un certificado web para que tenga el candadito verde, como que, bueno, porque al final, antes lo comentabas tú, pero hay mucha gente que se fía cuando está este candadito y no tiene nada que ver. Y a partir de ahí, pues intentar colarle este phishing de alguna manera, enviándole SMS, enviándole correos electrónicos, por ahí en principio. Creo que es una pregunta que tenemos todos los emprendedores al final, o estamos trabajando con el ordenador o con el teléfono. Para ti, ¿qué es más seguro? ¿El teléfono o el ordenador? Para mí, si tuviera que elegir a ver, nada es seguro, ¿vale? Partimos de esa premisa, obviamente, pero bueno, si tenemos que ir a lo más seguro, que es muy complicado, un móvil yo diría que es mucho más complicado que un ordenador por X razones, ¿vale? Y sobre todo porque tú cuando utilizas un ordenador, ¿qué sistema operativo utilizáis? Windows o Mac, en todo caso, ¿vale? O Mac o Windows. Linux aquí nadie utiliza, me imagino. Bueno, entonces, como utilizáis Windows la mayoría, si tienes un ordenador con un sistema operativo Windows, si tú no tienes una buena... ¿cómo decirlo? Sí, iba a decir política de contraseñas, pero no es política de contraseñas. Es como conocimiento, ¿vale? Una conciencia de, hostia, pues a este sitio no tengo que navegar, o me voy a descargar un programa pirata, por ejemplo, editores de vídeo. Hostia, pues me voy a descargar el Adobe Premiere gratuito con este crack. Bueno, pues aparte de ir gratuito, a lo mejor te puede venir con algo de regalo, ¿vale? Con un regalito. Entonces, claro. Es que te puede venir con un regalito. ¿Qué pasa? Que este regalito normalmente está configurado para Windows, ¿vale? ¿Por qué? Porque al ser el sistema operativo que cubre más del 85% de ordenadores globales, que dato curioso, pero el otro día, como estoy haciendo unas cosillas, lo estuve mirando, pues, hostia, todo el malware, todo desarrollador de malware va a intentar, pues, hacer virus para Windows, ¿vale? En este caso. Sobre todo cuando es algo no es tarjeteado, es algo que propagas, ¿vale? Que tú lo envías a 5 millones de personas. O que lo subes a una web y si se descarga, bien. Entonces, en este caso, para Windows sería lo más. ¿Por qué digo móviles? Porque tú tienes, por ejemplo, iOS, iPhone, es muy complicado que te puedan llegar a infectar el móvil. Comerte un phishing te lo puedes comer, tanto, eso da igual, ¿vale? Porque que te envíen un correo y pinches en una web, eso lo puedes hacer en cualquier dispositivo. Ahora, si es espionaje, que te está mirando la cámara, que seguramente muchos lo habéis escuchado, hostia, ¿te puede mirar la cámara? Sí. Es mucho más complicado en iPhone que en Android. ¿Por qué? Porque iPhone es una empresa privada con un sistema operativo de código privativo, porque pertenece a una compañía, y Android no. Android es de código abierto, todo el mundo lo puede ver, el código, y todo el mundo lo puede modificar, tanto para bien como para mal. Por lo que si tú tienes un iPhone, hay mucha gente que dice, no, esto es mentira. Bueno, que se ponga a debatir conmigo. Yo técnicamente le argumento por qué iPhone creo que es mucho más seguro que cualquier dispositivo Android, hasta Samsung. O sea, no tiene nada que ver. Ya solo por el buen match, ¿no?, que hacen el hardware y el software de iPhone, eso no es insuperable. Eso es Apple, algo que ha creado que a día de hoy nadie lo ha superado, ¿no? En cuanto a seguridad y eficiencia, que es sobre todo lo más importante. Yo muchas veces me paranoio para poner contraseñas seguras. Vale, algo de las contraseñas. Okay. Pero a nivel de que tengo una libreta escondida con un candado donde apunto todas las contraseñas, porque me vuelvo un poco Dory. Entonces, ¿qué contraseña podría ser súper segura? ¿O qué claves o qué tips podemos tener para generar una contraseña que nadie nos pueda robar o descubrir? Sí, no. A ver, en este caso, si alguien nos descubre la contraseña es por fuerza bruta, ¿vale? Si son técnicas que un atacante utiliza un diccionario con
Creo que el último diccionario así más grande eran, no sé, 9 billions de contraseñas, no, 9.000 millones de contraseñas, para que veáis, de todas las bases de datos que se han ido filtrando porque cibercriminales han hackeado una empresa y la han expuesto, ¿vale? A internet. Pues han hecho una recopilación de todas estas contraseñas y las han guardado en un archivito, ¿vale? Si tu contraseña no está en ese archivito, pues normalmente por fuerza bruta es muy complicado que las adivinen. Aunque la contraseña sea muy segura, normalmente si tuviéramos que tener una buena política de contraseñas, como comentaba antes, mínimo de 8 a 15 caracteres. Como mínimo, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. ¿Qué son caracteres especiales? Arroba, barra baja, arco circunflejo, cualquier carácter especial, el dólar, todo esto son caracteres especiales. Entonces, eso sería una buena contraseña. Lo que realmente hay que hacer, porque esto no hay que hacerlo igualmente, esto es inseguro, por lo que os acabo de comentar, las bases de datos se filtran. Tú puedes tener una contraseña de 50 caracteres que da igual, está filtrada. Un atacante la puede coger y te la puede poner. ¿Qué hay que hacer? Utilizar gestores de contraseñas. ¿Qué es un gestor de contraseña? En principio, programa que lo que tiene es una contraseña maestra, que esta sí que te la tienes que apuntar en un papel, como comentabas tú, y a partir de ahí lo que hace es, pues bueno, te desbloquea una base de datos donde tú tienes tus propias contraseñas. Esto es muy sencillo, de verdad, es súper sencillo. Lo puedo enseñar en el móvil ahora si queréis. Y al final pues, es algo que tú utilizas una función para crear una contraseña segura. 30 caracteres, te la pones ahí y ya está. Y te olvidas. No te la tienes ni que saber. Yo no me sé mis contraseñas. Yo tengo caracteres aleatorios de 30, 40 y las voy copiando y pegando. Ya está. Pero, por ejemplo, si tienes esa contraseña en Facebook y quieres entrar, te olvidas la clave, ¿dónde la tienes? En el gestor de contraseña. Ah, es que es un gestor tuyo claro, que es tú un pagas, gestor. digamos. No, son gratuitos. Mira, te lo enseño si quieres. ¿Y nadie puede hackear el gestor de contraseñas? El gestor de contraseña normalmente se hacen No cortes esto. para Déjalo. que... Sí, Deja sí. esto, no cortes. Normalmente se hacen para que no tengas... Bueno, eso, para que no tengas ningún tipo de problema. Mira, yo por ejemplo, aquí tengo uno que se llama KeePass, ¿vale? Que es como el más seguro. Pues yo me tengo que... Se desbloquea, Claro. en este caso por mi cara, pues podría ser una contraseña, pero en este caso se desbloquea con mi cara, ¿vale? Y bueno, pues aquí tengo todas mis contraseñas. Obviamente no se ven, pero bueno, que me da igual enseñaros una. Si es que... Claro. Es que no vais a acordar, la enseño a cámara, si es que da igual, o sea, literalmente son contraseñas que yo ni me sé. Pero o sea, cambian ni me cada sé. vez. Vale, no cambian. Tú las tienes que cambiar manualmente, Ok. ¿vale? Que esto es importante. Pues esa hay que cambiar. Claro. Esa hay que cambiar. Bueno, esa da igual, pero que lo dicho, al final son contraseñas que tú vas cambiando y ya está. O sea, tienes que ir teniendo una buena política de contraseñas, como se Claro. dice, y para eso necesitas concienciación. Si tú lo sabes, pues cada 3, 5, 6 meses es lo que recomiendo yo nosotros a nuestros clientes, normalmente recomendamos eso, que cambien sus contraseñas, sobre todo las importantes. O sea, si tienes, yo qué sé, una cuenta en callofduty.com, ¿sabes? Alguna página de estas de videojuegos o Minecraft. Claro. A ver, yo qué sé, yo tengo contraseñas en páginas o haztucurriculum.es, pues esas típicas páginas que te haces, pues pongo una contraseña de mierda y me da igual que me la hackeen, porque quiero decir, no O sea, la tengo no en el quieres- banco. Eso. El problema que pasa es que mucha gente reutiliza las contraseñas. Utiliza la misma contraseña para Para el todo. haztucurriculum.es y para el banco. Claro, sí, Y eso ahí es lo que no hay que cambia. hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Entonces, bueno, estas cosas. Yo he escuchado... Pues- Perdón, pues perdón. No, y lo bueno de estos gestores de contraseñas es que tienen conectividad en cloud. O sea, quiero decir que tú si ok. cambias una contraseña se te actualiza en tu ordenador Claro. automáticamente, no tienes que cambiarla. Wow. ¿Cuál es el coñazo? Que no hay que guardar, otra cosa importante, nunca hay que guardar las contraseñas en el navegador. Eso de cuando tú pones y le das a guardar, Ah, no, eso no lo hago. eso es súper inseguro, ¿vale? Quiero ¿Qué llegar pasa? a mi casa ya. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente lo hacemos porque es eficiente, porque es cómodo, pero eso es un fallo muy, muy grande porque sí que existen, obviamente, virus, malwares en el navegador que lo que hacen es, pues, se llaman stealers y te roban las credenciales. De la Vault de Firefox, Google o Bóveda, Vault, como queráis llamarlo, ¿no? Pero eso es como tiene como un gestor de contraseñas Firefox. Supuestamente está encriptado, pero ¿qué pasa? Que ya al ser público el código, pues ya la gente lo ha desencriptado. Entonces es que no te sirve nada tenerlo ahí. Claro. Para eso, pues hay gestores de contraseñas. Ya te digo, Bitwarden, por ejemplo, muy recomendado. Gratuito. Tiene de pago, pero el gratuito está de locos. Te conecta con el móvil y con el ordenador. Ya está.
Antes, pasándonos a la parte que preguntaste justo de Linux, me acordé, porque yo hice un curso igual de programación y todo, de que hablaban que es más seguro usar una VirtualBox que el Internet. Hombre, a ver, en general, si tienes un sistema operativo puesto en un sistema de virtualización que estás comentando tú, como VirtualBox, hay miles, VMware, Parallels, hay miles. Pero si tú tienes, para que lo entiendas tú, ¿qué es un sistema de virtualización? Yo tengo mi ordenador, tengo un Windows, para que lo entiendas. Tengo un software, un programa que lo que hace es que me permite emular ordenadores dentro de mi ordenador. Vale. ¿Vale? O sea, yo puedo tener varios ordenadores dentro de mi ordenador. Aislados. ¡Wow! Claro, te explota la cabeza. Pues esto Estoy es lo- imaginando ordenadores dentro de ordenadores. No, es así. Es como el sistema operativo, ¿vale? Que es como, en teoría, pues obviamente la sangre, el cerebro, el corazón de un ordenador. Pues tenemos el hardware y el software. El software se comunica con el hardware y podemos pues hacer todo, ¿no? En un ordenador. Pues esto es como que te simula el hardware. Lo que hacen estos programas es simularte el hardware para que cuando tú instales el software te lo acepte. Como si estuvieras teniendo un ordenador dentro de un ordenador. Pero obviamente no lo tienes, ¿no? Vale, Es como algo virtualizado. Tienes que imaginarte que es algo lógico, no físico. Entonces, bueno, pues eso, tienes muchos ordenadores dentro de uno. ¿Qué pasa? Si yo utilizo una máquina virtual dentro de mi ordenador y me hackean esa máquina virtual, me hackean ese ordenador, lo destruyo y ya está. Ya está. O sea, no tienen. O sea, pueden llegar a acceder, pueden saltar a mi ordenador. Esto se puede. ¿Vale? Hay muchas técnicas de pues, saltar de máquina virtual a la máquina física, que se llama. Pero es mucho más complicado. O sea, si tú te entras es que es tan fácil como corriendo, ¡pum! Lo eliminas y ya está. Es que es 2 botones. Y ya has eliminado ese ordenador y ya no lo tienes nunca más. Ni queda en registro ni nada. Entonces, claro, tener una máquina virtual para algunas cosas es mucho más seguro. Nosotros, cuando por ejemplo yo estoy en Twitch enseñando a la gente cómo hacer técnicas de hacking o forense o hacemos entornos controlados, siempre lo hacemos desde máquinas virtuales. Siempre. Yo no utilizo mi máquina física. Al final es más eficiente porque yo puedo tener 2 sistemas operativos en un ordenador. Tengo Windows y Linux, pero que puedo tener Mac, puedo tener 5 distribuciones de Linux y Windows, las que quiera. O sea, al final te limita mucho si quieres hacerlo en tu ordenador físico, porque yo, por ejemplo, si tuviera Linux en físico, no podría streamear, porque los plugins de OBS y la calidad que yo ofrezco en el streaming no están en Linux aún. Pero bueno, ¿por qué? Porque Windows es mucho más fácil desarrollar y la gente le da un poco de pereza a un Linux, aunque ya no tiene nada que ver como cuando yo empecé. Ahora hay miles de cosas para Linux. De hecho, yo recomiendo que a la gente que se dedique a informática y no tenga que, o no sea, que le apetezca jugar un videojuego y tal, aunque ya se puede jugar en Linux, que tenga un Linux. Es que es súper sencillo. Ya no es que tengas que saber. A día de hoy, muchas empresas, yo por ejemplo donde trabajaba, las contables o los contables, las chicas y los chicos de recruitment, por ejemplo, que son gente que no es técnica, utilizaban un Linux. ¿Por qué? Porque tienes un escritorio que le das doble clic y es lo mismo que Windows. Lo que pasa es que mucho más seguro. Para estas empresas que están empezando, que tienen pocos recursos, ¿qué estrategias les dirías que implementen en cuanto a ciberseguridad? A ver, esto es algo que me viene muy bien porque así también aprovecho porque nosotros al final tenemos una compañía que ofrecemos servicios a pequeñas empresas y que nos estamos encontrando en cuanto a factor de entrada, ¿no? Pues mucha falta de concienciación, lo típico de no, esto a mí nunca me va a pasar, esto nunca pasa, le pasará a las grandes empresas, sí que pasa. De hecho, estamos ya viendo que estadísticamente los mayores ciberataques son a pequeñas empresas o pymes. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad. O sea, si tú eres un criminal, ¿qué haces? ¿Te vas a por los grandes que te va a costar mucho más? ¿O vas a por los pequeños y si haces 5 pequeños haces como uno grande? Hostia, pues a lo mejor dedico un poco más de tiempo, pero en cuanto a facilidad y en cuanto a cansancio y recursos que gasto, son mínimos. Por lo que, bueno, ¿qué me renta? Pues muchísimo más atacar a las pymes en este caso. ¿Qué recomiendo yo? Pues también habría que definir un poco qué nivel de empresa. Una empresa que son de 5 a 10 empleados, 20, 25, 50. Las de 50 ya es porque son unos hijas de puta. Quiero decir, o sea, ¿qué te cuesta pagar a una persona que por lo menos te lleve la ciberseguridad? ¿Qué? ¿2.000 euros? ¿3.000 euros? Coño, págale. O sea, quiere decir, si tienes 50 empleados estarás facturando 10, 15 millones, más o menos. Depende, si eres tecnológica. Vale. Claro, si eres tecnológica. Vale, si eres tecnológica. Voy a ver una empresa tecnológica. No, pero si tienes 50 empleados y eres tecnológica, hostia, 50 empleados son mucho, ¿eh? Que nosotros somos 8 en la empresa. A ver, y obviamente no facturamos eso, pero no nos va mal. Y cuesta, pero sí, yo creo que una empresa de 50 empleados española que pague seguridad social y todo, más de 5 o 10 millones tiene que estar facturando, no de beneficio. Entonces,
pues obviamente contratar un equipo, ¿vale? Si ya tienes un cierto capital, contratar un equipo. No tienes que contratar un equipo de Red Team y de Blue Team, no, obviamente eso te va a costar muchísimo dinero. No tienes que como equipararte a las grandes empresas. Pero hey, haz una auditoría de seguridad. Contrata a un pentester, contrata a un equipo o a una empresa como nosotros que te haga una auditoría de seguridad. Pruebe hasta qué punto tu seguridad es válida y un atacante hasta dónde puede llegar, ¿vale? Ya está. Si se encuentran fallos, se arreglan, siempre actualizar los sistemas, concienciar mucho a tus trabajadores. ¿Por qué? Porque solo hay normalmente hay dos vectores de entrada en una empresa. Uno, vulnerabilidades en el servidor web. ¿Por qué? Porque es algo expuesto en internet y a partir de ahí puedes entrar a la empresa. Dos, personas. Si tú te educas a tus empleados, no vas a tener prácticamente problemas. ¿Sabes? O sea, al final va a costar muchísimo más. Si tus empleados saben que a ese correo no le tienes que dar o no tienes que hacer algo, que eso también pasa mucho, que sea personal en el trabajo estás para hacer el trabajo, no para hacer tus cosas personales. Y hay mucha gente que coge el ordenador corporativo y lo utiliza para cosas que son personales. Y eso también al final es un fallo de seguridad, ¿no? Por ejemplo, que yo no entiendo, ¿eh? Yo he utilizado mi ordenador corporativo para hacer cosas personales, pero en cuanto a seguridad es algo que no hay que hacerlo. Por ejemplo, volviendo a lo que hablabas antes de la inteligencia artificial, te quiero traer un tema que creo que hace 3 días, 4 salió el iPhone 16. Mucha gente, y creo que con el iPhone 11, por ejemplo, también está lo del seguimiento de los ojos, la nueva actualización, sí, que mucha gente se está quejando de que en realidad no funciona o el teléfono hace lo que quiere. ¿Dónde crees que va a llegar este punto de la inteligencia artificial? Porque también creo que existen muchos fallos y muchas cosas buenas. O sea, no está, digamos, hombre, al 100% hay de perfecto. todo bueno. No sé, no estamos ni en el 2070, es que la gente se cree que ya hemos vivido la segunda revolución francesa. O sea, no sé, o sea, que estamos ya en la revolución industrial. No, hombre, Claro. no. O sea, esto lleva un proceso. Sí que es verdad que desde que, en este caso, OpenAI, que es la compañía líder en el sector, bueno, ya al final van saliendo otras, pero quiero decir que es la que revolucionó el mercado a nivel mainstream, por decirlo de una manera, cuando sacaron el modelo GPT, creo que la versión 3 o la versión 2.5, no sé seguro cuándo fue la primera, pues ha ido avanzando mucho. Hostia, estamos viendo ya que se puede clonar la voz, se puede clonar, bueno, no sé si habéis visto, es que hay otro tema que podemos entrar en IA sobre deepfakes, temas de ciberbullying que se pueden hacer ahora, hay miles de cosas, claro. O sea, yo cojo una foto, por ejemplo, vuestra y os puedo poner en pelotas en 2 segundos. Eso lo puedo divulgar y como tenga recursos, hostia, te clavan el cuerpo, ¿eh? O sea, que estamos hablando que podría ser hasta tú. O sea, podría clavarte, ¿sabes? Y al final, pues es algo que, coño, para los chavales que tienen 16, 18 años, tú imagínate, que te filtren una foto desnuda. Sí. Hostia, eso es algo grave, tanto psicológico como a nivel legal. Por eso se está regulando todo. Porque tú no le estás haciendo, por ejemplo, ninguna foto desnuda a una persona. Estás cogiendo una foto de su cara. ¿Qué pasa? Que la estás convirtiendo. Eso, ¿hasta qué punto? Las regulaciones van poco a poco. O sea, al final la tecnología siempre sale antes que la regulación. Lo tienen que regular porque eso para mí debería ser un delito bastante grave. Ahora, a día de hoy, creo que no pasa nada. O sea, te denuncian y dicen, bueno, ok, bórrala, ya está. Pero por eso digo, o sea, hay muchos temas, ¿no? Pero, joder, se me ha olvidado ya la pregunta. Me estaba yendo por las ramas, pero bueno, es que es algo curioso que quería comentar. ¿Sobre qué era que me habías dicho? De la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Sí, o sea, a día de hoy, en cuanto a nivel técnico, se pueden hacer muchas cosas, queda mucho, hay muchos fallos y obviamente, pues, no sé, nos queda mucho camino por delante, ¿no? Pero también te digo, el nivel exponencial que ha tenido de mejora no lo hemos visto en muchas cosas. Eso Claro. sí que es verdad que a nivel... Por ejemplo, yo algo que también estoy metido desde hace mucho tiempo es la blockchain. Okay. Blockchain, Sí. Bitcoin, todo esto. Yo llevo metido muchísimos años, desde 2018, es algo que me interesaba. Y la blockchain ha evolucionado. Era algo que era muy prometedor, pero no va tan rápido como la IA, ni muchísimo menos. O sea, hay muchos proyectos que van haciendo Web3, todo el tema de integración, descentralización, pero bueno, ¿por qué no va tan lento? Porque no interesa, obviamente, la gente que controla este mundo, ya sabéis, los bancos, etcétera, no interesa que les quiten el trabajo, por lo que obviamente los que manejan el mundo pues no les interesa, por lo que eso va mucho más lento. Y segundo, porque se está metiendo una cantidad de dinero en inteligencia artificial. Coño, está Google, están todas las empresas desarrollando sus modelos, tío. Estamos hablando de que Microsoft compra por 100 millones una parte de OpenAI y que no paran de meterse dinero. De hecho, tuvieron que firmar, no sé si lo visteis, una noticia, que esto es verdad,
el Elon Musk y algunos así como más Magnates. tops millonarios del mundo tuvieron que firmar como un tratado diciendo de que debían de frenar el desarrollo de la IA porque no estábamos preparados Sí, para saber lo que venía. O sea, no estábamos nosotros como preparados. Porque la IA se podía volver loca. Y como Yo Robot, la película de Claro. Will Smith, que empiecen a dominar los robots del mundo. Bueno, espero que no sea así, pero bueno, ya hay alguna IA que tiene conciencia. Ahora Que no han estamos sacado. tan lejos. No, que va. Si ahora han sacado una asistente personal que te hace todo y tiene conciencia y habla contigo. Más, obviamente, ya después llegarán las parejas IAs y cosas así que, bueno, yo qué sé. Pero sí, se viene una revolución bastante. El tema de la IA no va a parar. No va a parar porque interesa y hay mucho dinero. Y siguiendo con el tema de la inteligencia artificial, ¿opinas que está bien aplicarla en el tema de ciberseguridad, que es positivo o Sí. que puede ser otro peligro más? No, 100%. Positivo. Aunque sí es verdad que obviamente los atacantes la van a utilizar. Pero es que ya la van a utilizar. Sea positivo o negativo, la van a hacer. Entonces tú tienes que utilizarla. Y a nivel de defensa es fundamental. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque te agiliza muchas tareas que son tediosas y aburridas, como analizar código, analizar logs de red. Logs de red, para que lo entendáis, son como yo me conecto a un servidor, pues eso deja un registro, pues analizarlo. Hay millones al día. Esto el Machine Learning lo puede analizar. ¿Cuál es verídico? ¿Cuál es malicioso? Se puede llegar a ver, ¿no? Con una buena configuración y un buen aprendizaje de la IA. Lo que obviamente es súper positivo. Súper, súper positivo. Cuando tú, por ejemplo, hablas de la parte de... espérate. Forense. Vale. No hemos hablado de forense. Y deberíamos de... Bueno, a ver, al final es Ahora lo como mi especialidad. Pero mal. Vale. Cuando tú empezaste en este tema de la ciberseguridad, empezaste, digamos, como tú bien dijiste, autoeducándote a ti mismo. Tú buscando Ujú. cosas, viendo dónde podías sacar más información. ¿Cuál fue el ataque cibernético del cual tú más aprendiste? O el primero que hiciste, digamos, voy a probar esto para ver cómo puedo empezar o qué parte de la Vale. ciberseguridad es lo que me Hmm. gusta. ¿Cuál fue el más fuerte del cual tú aprendiste o el cual tú viste y qué lecciones sacaste? Vale, aquí hay que matizar un poco. Y es que en cuanto a ataque cibernético, obviamente yo desde la parte ofensiva me he hecho solo en entornos controlados. Yo no he trabajado como pentester o como red team, ¿vale? Yo me dedico al forense y he trabajado como equipo de respuesta ante incidentes, ¿vale? Respuesta ante incidentes es cuando ha habido un incidente, ahí entra el equipo de respuesta ante incidentes, ¿vale? Un incidente es que han hackeado algo. Entonces, yo en este caso tendría que irme más para la parte defensiva o de forense, de análisis, que ahora si queréis explicamos lo que es el forense digital. Pero bueno, yo también he hecho hacking y en directo hago bastante hacking, siempre en entornos controlados. ¿Qué son entornos controlados? Servidores que están puestos por empresas para practicar ataques. Ya está. Es decir, tú, como si fueras un criminal, atacas a un servidor, lo hackeas y obviamente es totalmente legal porque está hecho para que tú lo hackees. Además tiene vulnerabilidades que se han ido reportando durante todos los años para que vayas practicando, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, para exfiltrar una base de datos, pues en la base de datos normalmente está en SQL. Hay una técnica que cuando tú configuras mal una petición de un login con la base de datos, hay una vulnerabilidad que se llama SQL Injection. ¿Por qué? Porque puedes inyectar código SQL en esta base de datos y a partir de ahí, o sea, algo que no deberías de tener acceso, lo tienes. Claro. Entonces puedes bajarte toda la lista de usuarios de la base de datos. Pues esta vulnerabilidad, por ejemplo, es así la más guay, ¿no? Porque estás todo el rato tocando datos, ves cosas y bueno, pues obviamente en entornos controlados te puedes encontrar miles de servidores con una base de datos configurada que es configurada vulnerable para que tú la practiques. Entonces SQL Injection, pero bueno, existe una lista como las top 10 vulnerabilities de la historia, ¿no? Y hay muchas. Top 10 son las más curiosas. De hecho, hay un organigrama ya te digo, con cierto renombre de certificador que como ha hecho una lista de esta es la más peligrosa, esto y esto. Todas las empresas deberían de pasar una auditoría de todas estas vulnerabilidades. Y lo más gracioso, que después las tienen. Pero bueno, o sea, es como que todo el mundo sabe que están ahí y no hacen nada para repararlas. Claro. Es como, a mí me hace mucha gracia. Y coño, no estamos hablando que te tienes que rebuscar la cabeza, no, son las top 10. Ya. O sea, coño, búscate alguna que sea la 150, ¿no? O sea, quiero decir, joder, las 10 primeras por lo menos protégete. Claro. Bueno, ¿Y cuáles son algunas de ellas? es la que te he dicho, SQL Injection es una. Subir un archivo malicioso que te permita ejecutar código arbitrario. Código arbitrario es que tú puedas ejecutar comandos desde el servidor, sin estar en el servidor. Subiendo un archivo, una foto,
Que esa Claro. foto no es una foto, es una extensión .php. Si tú has tocado algo de programación PHP, a lo mejor te Sí. suena. PHP es un lenguaje de programación web. Puedas modificar ciertas cosas, tanto del servidor como llegar a entrar directamente a ese servidor, ¿vale? De esa página web. O sea, una página web está montada en un servidor. Entonces, si tú hackeas la página web, accedes al servidor directamente. Como un Dreamweaver. ¿Qué? Un Dreamweaver. Con una reverse shell normalmente. Una reverse shell es vale. como una shell reversa, pero bueno, esto es algo ya... Para que lo entienda, obviamente los servidores normalmente están en Linux Claro. o en Windows, pero el CMD, la línea de comandos, Sí, sí, esto sí. que parece tan hacker, eso es realmente el lenguaje, código máquina. O sea, así es como Claro. nosotros nos comunicamos con el ordenador para movernos. No existe una flechita, no existe el ratón, es todo comando, ¿no? Sí, Entonces sí. tú ahí te vas comunicando. Y bueno, pues cuando tú encuentras una vulnerabilidad web, en este caso, puedes aprovecharte de esa mala configuración para que una reverse shell, ¿por qué se llama River? Porque el servidor se está conectando a ti cuando tú lo estás hackeando. Estás como ejecutando una cosa tú en el servidor que no podrías ejecutarla porque eres un atacante externo, pero lo estás haciendo porque existe una vulnerabilidad y se está conectando a ti. Por eso es River. No es que tú estás entrando, él se está conectando a ti. Claro. Por eso también estaría interesante. Porque claro, a la hora de analizarlo dices, hostia, pero es que este no nos ha conectado, nosotros nos hemos conectado a él. ¿Sabes? Entonces, es algo que dices, coño, yo no he hecho nada, no me he conectado a nada, ¿sabes? No, pero obviamente es por Claro. una vulnerabilidad del servidor. Y hay miles, es que hay miles, me podría poner aquí, no sé, días Sí. explicar. ¿Nos sea- puedes contar más de tu especialidad, el tema forense? Sí, tema forense digital, porque mucha gente siempre le impacta esto, que es forense digital, porque al final pues no suena tan bien como hacking, y cuando te viene forense a la cabeza te imaginas un muerto tumbado en una cuneta. O sea, Tal cual. por lo que en este caso, pues bueno, yo creo que para que todo el mundo lo entienda, forense digital, hacemos lo mismo que un forense, pero en este caso en vez de personas hay ordenadores. Ya está. Ordenadores o hardware de ordenador. Discos duros, memoria RAM, y en general también análisis de todo esto. Entonces, ha habido un incidente de seguridad en una empresa, en un particular. Hay otros casos, ¿vale? Pero voy a centrarme primero en esto. Pues nosotros llegamos, vemos, ok, te han infectado el ordenador, te han entrado y te han robado 50.000 euros. Vamos a ver qué ha pasado. Entonces, nosotros llegamos con ciertos artefactos que se llaman, se analizan y ves qué ha pasado, quién ha sido, cómo ha sucedido, quién lo ha hecho y cuándo ha pasado, ¿no? O sea, todas las preguntas, ¿no? En principio, para intentar crear como un timeline, como un informe de saber y contextualizar lo que ha pasado para que no vuelva a pasar y sobre todo para saber quién lo ha hecho. Que muchas veces quién lo ha hecho es muy complicado saberlo, ¿vale? Esto es como el 1%, yo diría. Porque obviamente los cibercriminales saben ocultarse. Se llegan a pillar muchas veces, coño, si no, no se llegarían a pillar tantas bandas. Y puedes llegar, bueno, como comentaba antes, yo he podido llegar a saber que esto lo ha hecho una PT de Rusia, una PT de Corea del Norte, ¿y qué vas a hacer? ¿La Tercera Guerra Mundial? No, pues te jodes y ya está. O sea, quiere decir, vale, ok, viene esto, y encima a veces te ponen comentarios en ruso riéndose de ti. Pues yo qué sé, pues bueno, esto es lo que hay, ¿sabes? O sea, eso pasa muchas veces, o yo qué sé, o te dicen clic aquí y al final y te lo ponen eso, para el hijo de puta que se lo estén analizando o algo así. Al final esta gente se divierte mucho. Porque como tienen impunidad, pues hacen eso. También en la cultura hacker hay mucho ego, otro tema que podríamos tocar, no sé, hay miles. Pero justamente nosotros, pues eso, llegamos, analizamos, intentamos ver lo que ha pasado. Y dentro de forense existe una especialización que es respuesta ante incidentes, y eso ya es como forense a nivel global, ya para BBVA, bancos, cosas mucho más grandes, que simplemente ha habido un incidente de seguridad, han robado 50, 100 millones y tú ahí pues tienes que analizar todos los putos ordenadores de toda la empresa o de la parte infectada de la empresa. Por lo que tienes, no vas uno a uno, ya hay softwares obviamente que te van, y con la IA, lo que te comento, mucho más fácil, tú se lo despliegas y te va analizando. Pero a veces sí que hay que hacerlo manual. Y yo, por ejemplo, estuve trabajando, el primer trabajo que he tenido en ciberseguridad ha sido en una empresa que se dedicaba a ello, y tiene sus cosas muy guapas porque aprendes un montón, estás con el equipo, mola un montón, eres CSI Las Vegas, y tiene su parte mala que ahí estás 18 20 horas trabajando muchos días. Yo he llegado a dormir en mi oficina, en un puff. O sea, a dormir, literalmente, porque Hostias. no podía parar. Claro, había un incidente de seguridad, acaban de robar esto, Claro. tenemos o que intentar, o vemos, muchas veces también los atacantes están dentro. Hay que o sacarles o intentar, en este caso, saber quiénes son. Normalmente sacarles, y cuando ya estén fuera, ahí ya se analiza, ¿no? Pero como repeler, ¿no? Y Claro. ahí está el equipo de respuesta ante incidentes. Por eso, al final tiene ese nombre. Me gustaría preguntarte aquí, todo este tema de ciberseguridad, protección de datos,
¿A dónde crees que lleguemos? ¿Cuál es el punto más potente, más seguro o como que las tendencias más grandes que vamos a ver de seguridad a nivel futuro? A nivel 3, 4 años o un poco más incluso. Es que el problema, aquí hay un problema. Y es que interesa que tú tengas poca privacidad. Es que ese es el problema, Claro. ¿sabes? Entonces, también hay que separar. O sea, seguridad y privacidad a veces van juntos, pero a veces también van separados. O sea, no por algo que sea seguro no tiene que ser también muy privativo. No, todo lo contrario. Hay muchas cosas seguras. Google es seguro y es cero privacidad. O sea, tú cuando aceptas los términos de Google, Ya estás vendido. O sea, por lo que, bueno, en este caso, en cuanto a seguridad vamos a ir mejorando. Eso no me cabe duda. Vamos, en cuanto a nivel empresarial, las cosas serán mucho más difíciles para los atacantes. Pero sí que es verdad que avanzamos nosotros y avanzan los atacantes, por lo que es un poco también complicado saber porque existen más cosas. Es que no hay nada seguro. En este mundo, por desgracia, es que no hay nada seguro. Y eso al final, a día de hoy, pues tienen como van por delante, van como un paso por delante los atacantes siempre, porque nada es seguro. Entonces, partiendo de que nada es seguro, partiendo de esa premisa, ¿qué se puede hacer para que realmente sea seguro? Pues bueno, asegurar hasta donde sabemos que es seguro. Pero es que los atacantes pueden descubrir cosas que no están reportadas y que no sabemos que son seguras. Por eso hay muchas veces que, hostia, esto es muy, muy seguro. Me dicen a mí, no, pero si es que yo tengo seguridad absoluta. Tengo todo actualizado yo. Ya. Y los 0 days, que los 0 days son vulnerabilidades no reportadas. ¿Eso qué? Quiero decir, si viene un atacante que ha descubierto una falla que no está reportada, que solo la conoce él o un grupo de personas, y explota la vulnerabilidad, pues ya está. Pues ¿Apple es seguro 100% que comentábamos antes? Sí y no. O sea, como te llegue... Por eso te digo, es que ya necesitan gastarse muchos recursos. Ahora mismo los 0 days de Apple cuestan 5 o 10 millones de euros. O sea, los ceros. 0 days, que son vulnerabilidades no reportadas, Okay. ¿vale? 5 millones. Claro, no sé si habéis escuchado lo del Pegasus. Sí. Vale, el Pegasus al final era un software que desarrolló la inteligencia israelí para investigar a cibercriminales, ciberterroristas y terroristas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que había gente que lo compraba y lo infectaba a Pedro Sánchez, ¿sabes? Que lo infectaron y al príncipe de Marruecos y a cosas así. ¿Por qué? Porque esos son vulnerabilidades que Apple no conoce y que solo con enviarte un SMS ya tenían control de tu móvil. De entero. Que es muy heavy, pero claro... Son cosas que ¿quién hace? Pues 50 indios encerrados en una habitación que son los mejores durante meses cobrando un plato de arroz. Tal cual. Entonces es que es muy complicado. Pero bueno, sí, a ver, yo creo que en cuanto a seguridad va por ahí. Y privacidad cada vez menos, ya te lo digo yo. Cada vez menos. Las empresas quieren nuestros datos porque interesa mucho. Y tanto para campañas como para todo. Es que le interesas. A la gente le interesa que estés controlada, que no te salgas, que seas el borrego, ¿sabes? No salir del sistema. Yo te quiero preguntar más a nivel personal. Hemos hablado mucho de tema digital, hemos hablado de huellas digitales y yo quiero preguntarte qué huella quieres dejar tú en la gente que te rodea. Pregunta profunda, me gusta. Bueno, pues al final yo también vengo por aquí para intentar ayudar a la gente. Yo me creé, por ejemplo... o sea, al final todos mis proyectos, ¿no? Son para intentar ayudar, aparte de, obviamente, tenemos que comer. Pero las redes sociales a día de hoy no dan prácticamente dinero. O sea, quiero decir, llegar a vivir de redes sociales solo pueden vivir 4 y son gente que normalmente hace entretenimiento. Ser influencer, en este caso, o divulgador, como soy yo, de ciberseguridad, ganarte solo por subir vídeos, imposible. O sea, solo lo puede hacer... algunos. Comunidad inglesa, más sencillo. ¿Por qué? Porque los anunciantes pagan más. Claro. Simplemente por eso. Pero entonces yo para mí, la huella que quiero dejar, pues yo creo que ya lo estoy haciendo y que simplemente la gente pueda tener un mayor control de su seguridad, de su privacidad, que sepan más o menos, tanto la gente técnica como la gente normal, que vivimos en un mundo inseguro, que no todo es happy flowers y que no todo es lo que nos venden, ¿no? Porque al final siempre te dicen, no, pues no va a pasar nada si tú al final eres un individuo más. Lo he dicho, todo eso. Pero bueno, sí que es verdad que eso es una parte que hago. Yo lo que suelo hacer es más centrarme en la gente que está empezando a nivel técnico. Enseñar. Soy profesor prácticamente. Yo hago 3-4 días a la semana de Twitch, que ahí son clases de enseñar a cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Las charlas que doy. Intento también introducir a la gente en el mundo laboral. O sea, al final, pues, que la gente pueda, no sé, tener la oportunidad de trabajar de lo que le gusta y además poder llegar a vivir de ello.
Y obviamente, pues también a nivel empresarial, intentar poner mi granito de arena lo que se pueda a las empresas que quieran contar con nosotros, obviamente. Pues bueno, creo que a mucha gente le habrá volado la cabeza muchos temas que hemos tocado. Estoy seguro que muchísima gente tampoco seguramente sabía la seguridad que debemos de tener a nivel internet, a nivel teléfono, ordenador, banco, todo este tipo de cosas, pero creo que también es información que tú, como has dicho, es de valor y que creo que mucha gente debería saber. Agradecerte nuevamente por venir, por este espacio, por habernos compartido todos. Nosotros. Y a toda la gente que ha estado viendo el podcast, espero que les haya gustado, que tomen nota porque esto de la ciberseguridad es en serio, o sea, esto no es cualquier cosa. O sea, sí, al final no es algo tanto para la gente técnica, de hecho Claro. es un podcast que todo el mundo debería escuchar. ¿Por qué? Porque es algo que a todos nos afecta, justamente. Así que espero que les haya gustado y sin más que añadir, nos vemos en otro episodio. Hasta Bueno, la próxima. Chao.